con estas sustancias, vamos a hablar del Prozac, que es una droga legal muy utilizada en Estados Unidos y en el mundo, pero en Estados Unidos se la conoce con este nombre. Y vamos a ver qué es lo que produce, porque la utilizan para el control mental. Pero, ¿por qué? El Prozac, que es el nombre comercial de la fluoxetina, es muy común en Estados Unidos. Es un antidepresivo. También sirve para la ansiedad, para el trastorno obsesivo-compulsivo, para los ataques de pánico. Se prescribe para eso y es muy utilizado y muy conocido. Tiene muchos efectos adversos, porque para tratar esto, la gente termina más nerviosa, con insomnio, con muchísimos problemas. Esta droga, por supuesto, se vende en todo el mundo con diferentes nombres. Prozac es el nombre más conocido porque es el norteamericano, pero en España, por ejemplo, se lo conoce como Reneurón, Adofen también. Bueno, supuestamente es un antidepresivo, pero ahora vamos a ver qué es lo que produce. Esta droga se utiliza para control mental, al igual que se utiliza, mejor dicho, el LSD. Es una de estas famosas sustancias que sirven para eso porque destrozan el cerebro. Y todo esto viene, por supuesto, de las experimentaciones llevadas a cabo por Mengele y por todos sus amigos en Europa y que luego pasaron a Estados Unidos. Lo que pasa es que en este proyecto Paperclip que pasa a Estados Unidos, los que se hicieron famosos fueron aquellos que construyeron cohetes, que se dedicaron a fundar la NASA, bueno, von Braun a la cabeza. Pero junto con estos y en las mismas bases militares, tenemos a los médicos que pasaron y que se dedicaron a desarrollar los proyectos de control mental, que ya estaban desarrollando en Europa, porque era una prerrogativa del régimen para la guerra. Y por supuesto que, como ya sabemos, periodo de guerra, periodo de experimentación. Y eso después se prolongó en Estados Unidos. Así que todo viene de ahí y todas las técnicas, porque tenemos las técnicas que ya vimos basadas en el trauma, que son las más antiguas, las que se hacen desde que existe la humanidad. Después tenemos las eléctricas con el electroshock y un montón de aparatos que también vamos a ver más adelante, con las ondas, microondas, las radiofrecuencias. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque a eso estamos sometidos todos, porque esa es la idea también de mantener a toda la población bajo un control mental. Por supuesto que no al nivel de lo que es un MK, pero todos estamos sometidos a esto. Y bueno, por supuesto después los proyectos MK con todos sus nombres, los diferentes tipos de MK, el Ultra, el Naomi, el Beta, bueno, siguen el proyecto Monarca, son muchísimos y los vamos a ir viendo de a poco. Pero bueno, entonces una de estas sustancias que se utiliza es el Prozac. Ahora bien, el Prozac tiene unos antecedentes bastante espantosos y nos llevan a ver cuán grande es la amenaza de este fármaco que produce la empresa Eli Lilly en Estados Unidos, la farmacéutica Eli Lilly. Y esto salió publicado en muchos periódicos o en revistas médicas incluso. Es decir, esto no es un secreto, no es una conspiración. Basta con leerlo y ver qué es lo que se dice oficialmente. Y por ejemplo, que hubo un caso muy famoso de todos estos que ocurren, de esos tiroteos extraños que hay, de lobos solitarios y demás. Hubo uno muy famoso en donde el asesino había tomado Prozac. Estaba tomando Prozac desde hacía muy poco tiempo, porque bueno, tenía supuestamente unos disturbios mentales, pero
eran leves y después de tomar el Prozac se transformó en un asesino. Esto después fue a juicio. Las familias de las víctimas le hicieron juicio a la empresa, que por supuesto salió indemne porque, bueno, nunca son culpables de nada. Pero puso en la palestra el tema del Prozac. Esto salió en un artículo en el año 91 en el Wall Street Journal y llevaba el titular de "Los juicios por asesinato introducen la defensa del Prozac". Y ahí está escrito que una serie de juicios por asesinato en los que los acusados afirman que se volvieron violentos cuando tomaron el antidepresivo Prozac están imponiendo nuevos problemas para el fabricante de medicamentos Eli Lilly and Company. Porque cuando empezaron a ver todos estos casos de asesinatos, de tiroteos, de cosas así, la mayoría tomaba Prozac. Después aparece también un artículo, también del año 91, del New York Times, en donde dice: comportamiento suicida vinculado nuevamente a las drogas. ¿Los antidepresivos promueven la violencia? Y habla del Prozac. En su libro histórico, Toxic Psychiatry, el Dr. Brigham menciona que el programa de Donahoe, y esto fue en el año 91, también reunió a un grupo de individuos que se habían vuelto compulsivamente autodestructivos y asesinos después de tomar Prozac. Y la clamorosa respuesta telefónica y de la audiencia en ese momento confirmó el problema. Brigham también cita un preocupante estudio del American Journal of Psychiatry de febrero del 90 que informa sobre 6 pacientes deprimidos previamente libres de ideas suicidas que desarrollaron preocupaciones suicidas intensas y violentas después de entre 2 y 7 semanas de tratamiento con Prozac. Las preocupaciones suicidas duraron de 3 días a 3 meses después de la finalización del tratamiento. Y el informe estima que el 3,5% de los usuarios de Prozac estaban en riesgo. Y por supuesto que Eli Lilly, la farmacéutica, niega la validez del estudio y afirma que había agregado, o que estaba, digamos, en la sección de eventos adversos de la información del producto del Prozac, figuraba la ideación suicida, le habían puesto. Un estudio anterior del Journal of Clinical Psychiatry de septiembre del 89 del Dr. Joseph Lepininsky indica que en 5 casos examinados las personas que tomaban Prozac desarrollaron lo que se llama acaticia. Los síntomas incluyen ansiedad intensa, incapacidad para dormir, sacudidas de las extremidades y andar en bicicleta en la cama o simplemente dar vueltas y vueltas. Se supone que a uno se lo dan justamente porque tiene un trastorno de ansiedad. Bueno, Brigham comenta que la acaticia también puede contribuir a la tendencia de la droga a causar tendencias autodestructivas o violentas. La acaticia puede convertirse en el equivalente de la tortura bioquímica y posiblemente podría llevar a alguien al borde de un comportamiento autodestructivo o violento. Y el Boletín de Salud de junio del 90, producido por el Public Citizen Research Group, informa: acaticia o síntomas de inquietud, ritmo constante y movimientos sin propósito de los pies y piernas pueden ocurrir en el 10 al 25% de los pacientes que toman Prozac. Hay otros estudios. Uno se llama Aparición de fenómenos autodestructivos en niños y adolescentes durante el tratamiento con Prozac, publicado en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, que informa de fenómenos autodestructivos en el 14% de los niños y adolescentes que reciben tratamiento con Prozac para el trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, hay muchos. En julio del 91, en la revista de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, el doctor Isako Koizumi describe un niño de 13 años que tomaba Prozac lleno de energía, hiperactivo. Todo esto se convirtió en acciones violentas repentinas que eran totalmente diferentes a él. También en el 91, la revista de la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente
escribe, el autor, que es Lawrence Jerome, informa el caso de un niño de 10 años que se muda con su familia a una nueva ubicación, se deprime, entonces le administran Prozac y el niño está entonces hiperactivo, agitado, irritable, y luego llama a un extraño por teléfono y le dice que lo va a matar. Bueno, suspenden el Prozac y los síntomas desaparecen. Por eso lo usan para el control mental, es decir, lo usan durante la programación y después, como ese sujeto se convirtió en un asesino potencial, entonces es solamente detonarlo, es decir, dar la palabra clave o la imagen o lo que hagan para activar al sujeto, y él ya tiene dadas las órdenes hechas bajo programación mental, ya es un asesino por el Prozac, entonces va y lo ejecuta. Y entonces tenemos, por supuesto, la compañía farmacéutica. Esta droga, que es el Prozac, es su nombre comercial, lo que termina en asesinatos en masa, porque esto termina así. Y si tiramos un poco más del hilo, no se puede dejar de mencionar a la FDA, la Agencia Federal de Drogas de Estados Unidos, que certifica que todos los medicamentos son seguros y efectivos para el uso público. Entonces, bueno, por supuesto sabemos que los miembros de la farmacéutica forman parte de la FDA y viceversa. Entonces no se puede confiar nunca en lo que la FDA dice. Y lo estamos viendo ahora con las cosas que pasan. Entonces este tema del Prozac viene a completar lo que ya habíamos mencionado con respecto a otras cosas, de todo lo que tiene que ver con la programación mental, el control mental, pero a un nivel de proyecto gubernamental, de proyecto en el sentido de que toman a personas específicas y las convierten en esclavos, que luego serán utilizados según su programación como asesinos, como mensajeros. Bueno, eso ya lo vimos. En el caso de utilizar Prozac es para la violencia. Y hay más, y vamos a seguir viendo más de estas sustancias y cómo siguen particionando la mente, porque hasta ahora vimos todo el tema de los alters, vimos a los patsis, y nos queda por ver todavía que lo hacen con estas diferentes técnicas, las más antiguas, que son mediante traumas, es decir, físicamente al estilo más ritual, mientras que después tenemos con utilización de aparatos electrónicos, que eso sirve no solo para una víctima en particular, sino para algo más general, y vamos a ver cómo podemos ser víctimas de ataques incluso. Y bueno, y finalmente esto también con la utilización de drogas, que también apuntan a una víctima específica para ser programada, pero también a la ciudadanía en general, a la que los médicos le prescriben esto, y que terminan peor de lo que estaban, porque si van a la consulta es porque tienen un problema, y lo que hacen es aumentarle el problema y convertirlo en algo que no es. Entonces podemos decir también que están experimentando con todos. ¿Y qué hacen? Generar más caos, generar más violencia, generar gente más controlable en un punto de vista que ellos tienen, y además esto va generando un daño en el cerebro. Entonces, a la larga, podemos tener esas famosas películas de zombies, pueden llegar a ser realidad, más o menos, con gente a la que se le suministra esto desde pequeños, porque estamos viendo que hay un Prozac para niños. Y bueno, a medida que van creciendo, porque además esto crea una adicción y que además no se puede cortar porque genera un síndrome de abstinencia, entonces hay que tener mucho cuidado con cómo también se lo va sacando de esto. Es decir, es una droga legal, pero es
igual o peor que las ilegales. No hay una diferencia a ese respecto, solo que está aprobado por la FDA. Y la Big Pharma siempre detrás, ¿no? Por supuesto, no haciéndose cargo de nada y generando este tipo de medicamentos en donde el efecto que produce, por un lado, puede servir a aquellos que se los prescriben, pero que tiene estos otros problemas. Incluso para la gente común, tiene muchos problemas. Y eso hace que sea muy útil para los controladores.